Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza. Amigos y familia en la fe, una vez más les saludo a su amigo y servidor Joel Medina para darles una cordial bienvenida a su ministerio de Fe y Esperanza. Es un placer que podamos llegar ante todos ustedes a través de estos medios, mis hermanos. Es un placer traer para ustedes la palabra de Dios también. Le agradecemos infinitamente y nos sentimos complacidos con el hecho de que usted nos permita llegar hasta su hogar, a través de su teléfono, a través de su computadora, a través de la radio, a través de la televisión, donde quiera que usted lo esté mirando. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia y que Dios cuide su salida y su entrada como siempre. Gracias, mis hermanos, por ser parte de esta hermosa familia de Fe y Esperanza. Gracias porque usted nos acompaña constantemente a través de los diferentes medios. Hoy tenemos para esta la lección número 7. La lección número 7 lleva por nombre El Pacto en el Sinaí. Sí, hoy vamos a hablar sobre ese hermoso pacto que es la ley de Dios. Ese pacto que por lo regular las personas lo toman como el único pacto que Dios hizo con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿no? Bueno, hoy vamos a mirar esa parte. También específicamente sobre lo que incumbe para el pueblo de Dios y para todo el mundo en sí. De nuevo, mis hermanos, gracias porque usted nos acompaña a través de Radio Fe y Esperanza, a través de Facebook, a través de YouTube, sobre este canal, WhatsApp y también por Telegram ahora, ¿verdad? Hermanos, tenemos una nueva página que me gustaría invitarle para que nos acompañe por allí, unidosenfe.com. Entre por allí, inscríbase y usted va a poder compartir con las personas que están siendo parte de nuestra familia en Fe y Esperanza. Vamos recién empezando con este proyecto, así es que no hay mucha gente ahí todavía. Acompáñenos por allí, por favor, inscríbase, haga una cuenta y usted podrá conversar con las personas que están allí de una forma individual, de una forma corporal también en esa hermosa página, ¿sí? Dios me los bendiga, mis hermanos, y vamos a entrar de una buena vez al tema de hoy, a la lección que es la número 7 hoy, el pacto en el Sinaí, ¿sí? El texto de memoria en esta ocasión, o para memorizar, se encuentra en Éxodo 19:4, y le vamos a dar lectura, por supuesto, no antes, ¿verdad?, de pedir la unción del Espíritu Santo. Le invito, por favor, incline su rostro si le es posible, acompáñeme a orar y pidamos la presencia del Espíritu Santo en su vida y en la mía, ¿sí? Oremos. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder estudiar tu santa palabra una vez más, Señor. Hoy que vamos a hablar sobre ese pacto hermoso que tuviste con tu pueblo, cuando los tomaste y te uniste a ellos en matrimonio espiritual. Señor, en esta ocasión queremos entender y comprender ese mensaje especial de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, que tu Santo Espíritu pueda llevarnos, Señor, a tu presencia y que podamos entender claramente el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, por favor, quita de nuestra mente cualquier idea preconcebida que tengamos y ayúdanos a entender ese mensaje especial por el cual obtendremos la salvación, porque ese mensaje nos llevará a Cristo Jesús, donde tendremos y tenemos asegurada ya la vida eterna. Padre bendito, bendice a cada persona que nos acompaña en Fe y Esperanza, a cada persona que es parte de Fe y Esperanza, y Señor, por favor, todas esas peticiones y agradecimientos que han llegado a través de diferentes medios al Ministerio de Fe y Esperanza, contéstalos, Señor, respóndelos de la forma apropiada y de la forma, Señor, que podamos entender que tu mano está sobre nosotros, que tu cuidado está sobre nosotros, porque somos tu pueblo fiel. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, sabiendo ahora sí que el Espíritu está con nosotros, vamos a dar lectura ahora a Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Esta forma de ver las cosas, obviamente Jehová no tomó al pueblo, a su pueblo, ¿verdad?, al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, y los tomó literalmente en alas de águila, ¿no? Pero en una forma simbólica, dice Dios, ¿viste lo que hice allí? Lo saqué a ustedes con poder, en otras palabras. ¿Sabe? Si usted analiza, usted busca allí en YouTube, en el internet, las águilas y la forma como ellas viven su estilo de vida, incluso cómo tienen alimento, ¿no? Al atacar presas, ellos pueden tomar cualquier animal prácticamente y con sus garras destruirlo prácticamente, ¿no?
Pero la fuerza tan masiva que tienen estos pájaros, ¿verdad? Tan impresionante, la vida del águila, ¿no? Y la forma como llevan su estilo de vida también. Bueno, Dios utiliza ese simbolismo ahora para decir, mira, así como te saqué de ahí con los egipcios en vuelo de águila, son alas de águila, ¿verdad? Hermanos, sabemos que Dios está de nuestro lado y que ese ser que es nuestro creador, igual nos está protegiendo. Pero Él nos ha traído, mis hermanos, ante Él, y Él ha hecho un pacto con nosotros, como su pueblo. Un pacto en el cual usted y yo debemos cumplir también nuestra parte. Recuerde, hemos hablado mucho ya sobre las dos partes de los pactos. La parte que le corresponde a Dios, Dios la ha cumplido. Pero el pueblo de Dios, por lo regular, siempre ha fallado. Ahora, en una forma como pueblo de Dios, corporal. Sin embargo, no todos de forma individual han fallado. Porque hemos dicho anteriormente en lecciones pasadas que Dios, aunque hay problemas en el pueblo, aunque hay desobediencia, aunque hay apostasía, aunque hay todo eso, Dios siempre ha mantenido dentro de su pueblo gente fiel, gente que le ama y que guarda sus mandamientos. Así que el pacto lo lleva, ¿verdad?, consigo en su corazón, escrito en su corazón. Y esperamos, por supuesto, que esas personas que se mantengan o que se mantienen fieles a Dios, hoy por hoy, seamos usted y yo. No veamos alrededor quién está bien, quién está mal, sino que veamos que el pacto de Dios, la responsabilidad que Dios ha puesto de una forma corporal, aunque lo ha hecho de una forma corporal, empieza de una forma individual en su vida o en la mía, ¿sí? También ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y recuerde que a finales de cuentas de todo esto, mis hermanos, porque vamos a hablar sobre la ley de Dios, tengo aquí este texto que siempre aparece al fondo, ¿verdad? En la página o en la lámina donde ponemos por lo regular el texto para memorizar. Primera de Juan 2:25. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, el pacto desde un principio, desde Adán para acá, es la vida eterna. Esa es la promesa, ese es el pacto que Dios ha hecho. Así es que de ahí en adelante, cualquier forma que usted le quiera mirar, por ejemplo, el pacto que hizo con Abraham, de que en su hijo, en su simiente iba a tener, o sea, en él iba a estar la simiente, ¿verdad? El pacto que hizo con Noé sobre el arco iris, que nunca más iba a destruir la tierra. Vemos diferentes pactos, ¿no? Con Adán, muy al principio, le hizo el pacto de la salvación, de la vida eterna. Ese es el pacto. De ahí en adelante, cualquier pacto que veamos, entre comillas, un poco diferente dentro de la palabra de Dios, todos esos pactos nos van a llevar a la fidelidad a Dios y a estar bien con Dios. Aquí vamos a ver el pacto ahora que Dios hizo con Israel ahí en el Sinaí. Interesante, porque Dios hizo ya un pacto con Abraham, ¿se acuerda? Y varias veces lo rectificó, ¿verdad? Vemos el pacto con Noé, vemos el pacto con Adán, o sea, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo siempre ha girado alrededor de la salvación. No importa cómo lo veamos, no importa si vemos la ley de Dios, los mandamientos, o la ley ceremonial, o el hecho de que Noé tenía que crear un arca. Todo eso indica a la salvación para el pueblo de Dios, para el remanente. Así como Noé hizo el arca y se pudieron salvar 8 personas, bueno, ahí estaba la salvación para ellos, ¿verdad? Aunque allí ahora metafóricamente hablando y ahora de una forma espiritual para el pueblo de Dios. Jesús dijo, como en los días de Noé, ¿verdad? Entonces, como en los días de Noé se cerró la puerta del arca, también en nuestros días se va a cerrar esa puerta. La puerta de la libertad de acercarnos a Dios, la libertad de llegar ante el trono de la gracia de Dios y pedir perdón y ser perdonados. En otras palabras, la puerta de la gracia. Llegará un momento dado donde cerrará. Pero recuerde, el pueblo de Dios tiene un pacto que cumplir, también tiene la parte suya que cumplir. Es triste cuando algunas personas ven solamente la parte de Dios. Dios tiene que darme, Dios tiene que darme, Dios tiene que darme, Dios tiene que darme. Bueno, ¿y yo qué? Yo no tengo nada que dar a Dios. Y por supuesto, podemos decir, ¿qué le puedo yo dar a Dios? ¿Verdad? ¿Qué le puedo dar a Dios que valga la pena? La palabra de Dios dice también eso mismo. No podemos darle nada. ¿Por qué? Bueno, ¿qué podríamos darle a Dios? Imagínense. Bueno, ¿sabe? Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y lo único que Él nos pide es que seamos obedientes. Vamos a mirar eso ahora en esta lección precisamente, ¿sí? Vamos a entrar a la parte del domingo.
Bueno, la reseña que vemos aquí, mis hermanos, voy a dar las respuestas aquí en estos momentos. No las escribí, pero en la lámina, una vez que usted la pueda bajar, ahí va a estar ya escrita, ¿sí? La primera pregunta que aparece aquí dice, ¿qué imágenes usó el Señor para describir su relación con Israel? Bueno, primeramente utilizó su fuerza como águila. Y en segundo, utilizó la familia, el rescate de un familiar. Eso lo vamos a mirar en unos momentos más allí con textos bíblicos, ¿sí? Pero utiliza esa forma para decir, esta es mi relación contigo, yo soy tu familia y yo te voy a rescatar, ¿verdad? Ya que te vendiste al pecado o eres esclavo del pecado, yo te voy a rescatar. Eso es una parte muy importante. La otra que dice aquí, dice, ¿en qué medida las historias del Éxodo y el Sinaí son análogas a la salvación personal? Por supuesto, en el Éxodo tenemos que ir caminando y, por así decirlo, creciendo espiritualmente hasta llegar a la Canaán celestial, ¿verdad? Entonces, en el Sinaí tenemos un pacto o tenemos la ley de Dios, las reglas que Dios pone ante nosotros, frente a nosotros, para que podamos nosotros ahora cumplirlas y obedecerlas. Y hay bendiciones, de paso, lo vamos a mirar en textos bíblicos más adelantito. Sí, así es que, por supuesto, ¿no? El Éxodo y el Sinaí tienen mucho que ver en esa forma de nuestra salvación, ¿no? En el sentido espiritual también. ¿Cuál era el papel de la ley en el pacto del Sinaí? Bueno, el papel en el pacto del Sinaí, mis hermanos, era muy sencillo. Era mostrar precisamente la parte del ser humano, la pecaminosidad, se le quiere llamar así, del ser humano. Entonces, usted y yo ahora, gracias a Dios, gracias a su gracia, ¿verdad? Podemos comprender esa parte también. Pero la ley de Dios nos lleva, ahora, por así decirlo, a mirar la forma como también Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Porque por la ley vemos que Jesús tuvo que morir para cumplir esa parte que la ley exigía. Vamos a entrar en eso más adelantito para no meterme mucho en el detalle ahora mismo, ¿sí? Bien, entonces vamos a la parte así del domingo. Sobre alas de águila, dice la pregunta que aparece aquí. ¿Qué dos ilustraciones describen la manera en que el Señor llevó a Israel de Egipto al Sinaí? Bueno, tenemos ahí Éxodo 19:4, Deuteronomio 32, 10 al 12 y Deuteronomio 1 del 29 al 31 y Oseas 11:1. Dice Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice con los egipcios, ¿verdad? El texto de memoria, y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Bueno, ahí tenemos la primera imagen que utilizó, ¿no? Luego de Deuteronomio 32, 10 al 12, dice, lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, hablando de su pueblo, ¿no? Dice el número 11, como el águila que excita a su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extraño. Con el pueblo de Dios no volvió a entrar ningún otro Dios extraño, un Dios que no fuese Jehová de los ejércitos. ¿No? Así como, entonces la primera que encontramos aquí, la respuesta para estos dos textos, así como el águila cuida a sus pollos y los lleva en sus plumas o sus alas, Dios llevó y salvó a Israel, ¿verdad? Ahora vemos ante Deuteronomio 1, 29 al 31. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. O sea, Dios ha estado guiando a su pueblo, ¿verdad? Qué hermosa forma de ponerlo, ¿no? O sea, 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Hablando de, aquí aunque habla en forma singular, como si fuera de Israel, ¿verdad? De Jacob, dice, yo lo amé cuando estaba en Egipto, no hablando del pueblo en total. Entonces el Señor mismo va delante de nosotros, mis hermanos. Esa sería la siguiente ilustración. El Señor mismo va delante de nosotros, pelea por nosotros, nos defiende y nos salva, ¿verdad? Lo que mirábamos en la primera reseña, recuerda, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos. Entonces, otra pregunta ahí en el domingo. Dice, ¿qué le enseñarían estas ilustraciones a Israel y a nosotros acerca de la naturaleza de la actitud de Dios hacia su pueblo? Hermanos, primeramente, Dios tiene todo bajo control y protege a su pueblo fiel. Y así como el águila lleva a sus polluelos, a sus aguiluchos, ¿verdad? En sus alas para enseñarles cómo manejar el viento y cómo controlar todo su vuelo.
así mismo Jehová también nos lleva a nosotros, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová porque Él utiliza esa misma ilustración, ¿verdad? Y bueno, vamos adelante, al pie de la página y el domingo. Dice, contrasta el interés de Dios por nosotros con el interés que demostramos unos por otros. La preocupación que Dios tiene por nosotros, ¿cómo debería afectar nuestra preocupación por los demás? Bueno, mis hermanos, Dios nos ayuda para que ayudemos a los que nos rodean, sean o no de la fe. Dios te ayuda a ti, Dios te da algo, es para que tú lo utilices, para que puedas ahora ayudar a otras personas. Qué hermoso, ¿verdad? Y eso es lo que distingue a un verdadero pueblo de Dios, a un verdadero cristiano, que siempre está dispuesto a ayudar a otras personas, mis hermanos. Y por eso alabamos a Jehová, porque sabemos que la familia de Fe y Esperanza así es, ¿verdad? Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. En la parte del domingo, ahí está otra preguntita ahí más. Porque hay dos preguntas ahí o 2 puntos. Dice, sobre la base de tu experiencia personal, ¿qué ilustraciones se te ocurren para describir el interés abnegado de Dios por nosotros? Inventa algunas imágenes basadas en tus experiencias. También usa ejemplos de la cultura en la que vives. Compártelos con la clase. Bueno, eso lo voy a dejar bien personal para cada uno de ustedes, mis hermanos. Según su experiencia, según su cultura, cómo usted podría relacionar todo esto, ¿verdad? Su experiencia personal y cómo Dios nos ha ayudado, ¿verdad? A ser una persona de interés abnegado, ¿verdad? Bueno, y por supuesto, tomando el ejemplo que Dios ha hecho con nosotros, no según miramos aquí. Ahora sí entramos a la parte del lunes, mis hermanos, el diseño de la salvación. Considera los versículos anteriores, que se refieren a estos, ¿no? Vamos a leerlos de una buena vez. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Éxodo 6, 6 y 7. Ahora seguimos con la pregunta que hay que contestar. ¿Qué principio vemos en ellos? Como vimos anteriormente, con respecto al papel de Dios hacia la humanidad en la relación del pacto. Y entre paréntesis tenemos aquí, céntrate en la frecuencia con la que aparece la palabra yo en estos versículos. Recuerde, la palabra yo, si la va a usar usted para usted, está mal, ¿verdad? Yo. No, es Jehová. Y aquí pues Dios dice yo. Ahí no podemos decir que esté mal aplicado, ¿verdad? Esa palabra cuando Dios dice yo. Dios tenía un plan para redimir al que se vendió, se hizo esclavo, mejor dicho, Dios tenía un plan para redimir al que se vendió, ¿ok? O bien se hizo esclavo al pecado o del pecado. ¿Okay? Al que se vendió, ¿verdad? Al pecado o al que se hizo esclavo del pecado. Dios tenía un plan y por eso dice yo. Hermanos, no hay salvación que no pueda provenir de Jehová. Y cualquier otra forma de tratar de encontrar la salvación, fallaremos. Eso es algo que tenemos que tener en mente constantemente, ¿sí? Entonces, otra pregunta que pasa ahí en el lunes también dice, ¿cómo entiendes la idea de que Dios rescatará o volverá a comprar a su pueblo de la esclavitud? ¿Cuál fue el precio que hubo que pagar? ¿Qué nos dice esto sobre nuestro valor? Bien, dice ver Marcos 10:45, 1 Timoteo 2:6 y Apocalipsis 5:9. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Yo te voy a explicar un poquito lo que incumbe eso del rescate y el por qué. 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los que se dio testimonio así a su debido tiempo. ¿Quién se dio por rescate por todos? Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a mirar Apocalipsis 5:9 y 10. Dice, y cantaban un cántico nuevo, hablando de los 140, de los 24 ancianos. ¿Okay? Hablando de los 24 ancianos dice aquí, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Qué interesante. Ahora, este texto, hermanos, si usted da cuenta, tengo aquí 3 palabras que están en un color un poquito diferente porque no están en el original. Pero si usted incluye estas palabras
que posiblemente su Biblia, su versión sí las tenga mucho cuidado, porque aquí los 24 ancianos están hablando de la labor que Jesús hizo para rescatar a la humanidad, no para rescatarlos a ellos. Ellos son ángeles, ellos no necesitan rescate, ellos no hay ningún precio que pagar por ellos, ellos no han fallado. ¿Se da cuenta? Ahora, note que si le ponemos aquí, con tu sangre nos has redimido, y son los 24 ancianos hablando, tendríamos un problema bien fuerte. Quiere decir que Jesús tiene que redimir también a los ángeles, y ahí es donde entramos de pronto, que los 24 ancianos sean ángeles o sean seres humanos, ¿verdad? Como se ha creído de repente, y ahí hay una gran lucha sobre eso. Pero, mis hermanos, elimine estas dos palabritas nada más, y donde dice reinaremos, cámbielo a reinarán, y tendrá un sentido bien, bien hermoso. Otra vez, recuerde que es un cántico de los 24 ancianos, no del ser humano. ¿Ok? Lo leo una vez más. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hablando la tarea que Jesús hizo aquí en la tierra por usted y por mí, para poder redimirnos del pecado. Ahorita voy a explicar la otra parte también. ¿A qué se refiere esa remisión o bien redimirnos del pecado, ¿no? Número 10. Has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes reinarán sobre la tierra. Ok, ahora, en tiempo antiguo, y eso por parte también de las leyes, que le llamaríamos las leyes de Moisés tal vez, pero que son leyes de Dios también, Dios las dio, ¿no? Pero le llamamos ley de Moisés porque esa ley de Moisés él escribió en un libro. No fue escrita por el dedo de Dios, sino que Dios le dijo a él lo que tiene que escribir, y las leyes por las que tienen que regirse, ¿no? Hablando las leyes ceremoniales, las leyes de la salud, las leyes judiciales, lo que le quiera llamar, ¿no? Pero aquí hay algo bien interesante en Levíticos 25:25, y me encantaría que usted lea un poquito más el contexto de paso, ¿no? Note lo que dice: si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, mejor dicho, vende su posesión, porque esto de algo no está en el original, por cierto, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. ¿Qué le parece? Un ejemplo nada más. Digamos que yo me empobrecí tanto que tuve que vender mi propiedad, mi casa, mi tierra, lo que sea. ¿Okay? La tuve que vender porque necesitaba dinero para poder seguir sobreviviendo. Bueno, puesto que no tengo dinero para pagar eso, mi hermano puede venir ahora y pagar el precio y rescatarme a mí de esa venta que yo hice anteriormente. Entonces él viene, él paga el precio y yo vuelvo a tomar posesión de mi pertenencia. ¿Ok? Eso es algo interesante en cuestiones del pecado y de la vida espiritual en la cual usted y yo estamos envueltos hoy por hoy. ¿Por qué? Porque esa parte, mis hermanos, si usted entiende, el ser humano se vendió al pecado. La ley de Dios exige, ¿okay? De paso, los 10 mandamientos exigen la muerte para todo aquel que es pecador. ¿Y cuántos han pecado? Según Romanos 3:23. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a mirar más adelantito. Pero, mis hermanos, a donde vamos con todo esto es lo siguiente. El ser humano estaba perdido. Se vendió al pecado. ¿Ok? No había forma de que nadie lo rescatara. Entonces, ahora, mis hermanos, Jesús era parte de nuestra familia. Antes de nacer de la Virgen María, o de María, ¿no? Como le quería llamar. Antes de nacer de María, Jesús era nuestra familia. No, Jesús era familia de la deidad, de esa santa deidad, o Trinidad, como le quiera llamar, ¿verdad? Que algunos dicen, no, bueno, punto y aparte. Jesús era parte de esa familia, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para que Él pudiera rescatarlo a usted y a mí de nuestro pecado, Él tenía que hacerse nuestra familia. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos. Jesús es nuestro hermano. Y Jesús dijo, ¿verdad? Estos son mis hermanos ahora, recuerda. En los evangelios lo encontramos eso en todas partes. Jesús dice, estos son mis hermanos. ¿Por qué? Porque ahora Él, como nuestro hermano, viene a rescatar a aquella persona que ha fallado, a aquella persona que se ha vendido al pecado. Él tiene que venir y rescatarnos. No había nadie aquí en la tierra que pudiera brindarle a la ley la perfección que Jesús le pudo brindar.
Por eso, cuando Jesús viene, Él viene y dice, yo estoy aquí para salvar lo que se ha perdido. A ustedes que se vendieron, he venido yo para rescatarlos. Qué interesante, ¿verdad? Qué hermosa forma de mirar las cosas. Ahora, si Él dice, yo he venido a rescatarlos, mis hermanos, Él tiene que pagar el precio que la ley exigía. El precio que la ley exige es la muerte. Por eso que Jesús tuvo que morir para poder rescatarnos a usted y a mí. Porque la ley dice, todo aquel que comete pecado tiene que morir, según Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Entonces, la paga del pecado que la ley exige es la muerte. Por eso Jesús tuvo que venir y ahora morir por usted y por mí. Ahora, ahí es donde entra lo interesante, mi hermano y mi hermana. Si tú no aceptas el sacrificio de Jesús o el pago que Cristo Jesús, tu hermano mayor, hizo a la ley, aunque sea menor, no importa, ¿no? Pero en el caso de nuestro hermano mayor. Pero porque puede ser cualquier hermano, cualquier familiar nuestro nos puede rescatar de la venta, ¿no? De la posesión de nuestra propiedad. Bueno, en este caso, si una persona no acepta el sacrificio de Jesús, el pago que Jesús le hizo a la ley, al poner su vida para rescatarnos a nosotros, digamos un ejemplo nada más, que yo no aceptara ese sacrificio de Jesús. Recuerde, la ley exige la muerte. Entonces, como yo no acepto el pago que Jesús hizo a la ley por salvarme a mí, entonces yo tengo que pagar ese pago. Yo tengo que morir, porque la ley dice tú tienes que morir. El problema que hay con todo esto es, mis hermanos, que si yo pago a la ley lo que la ley exige y yo muero, y al morir en pecado no hay para nosotros ningún tipo de esperanza. Si usted muere por pagar lo que la ley exige, no hay ningún tipo de esperanza. Y estamos perdidos completamente. ¿Se da cuenta? Ahora, Jesús dice, yo he venido para salvar lo que se ha perdido. Y Él ha venido para darnos vida. Vida en abundancia. ¿Por qué? Porque ahora Jesús viene, paga a la ley lo que la ley exige, que es la muerte. Y cuando Jesús muere, Él vence a la muerte. Y en la victoria de Jesús en la muerte, ahora es que usted y yo tenemos la esperanza en Cristo Jesús de tener la vida eterna. Porque Jesús venció a la muerte. Esto, hermanos, es algo tan, por así decirlo, fácil de entender. Pero que de pronto le damos tantas vueltas y queremos complicar el asunto. No, Jesús vino, pagó el precio de lo que la ley exigía, la muerte, murió por ti y por mí. Jesús murió. Y Jesús no murió la muerte del sueño. Jesús murió lo que llamaremos la muerte eterna. De esa muerte es que Jesús nos ha rescatado. Entonces, Jesús al resucitar y al vencer la muerte, ahora usted y yo tenemos la oportunidad de vivir en Cristo Jesús por fe en su gracia redentora, por toda la eternidad. Muy sencillo, el plan de salvación, ¿verdad? El plan que Dios ha trazado para que usted y yo podamos entrar al cielo, ¿no? Pero ahí tenemos, mis hermanos, eso es lo que sucedía, y por parte de leyes de Dios, era importante que la persona, ¿verdad?, que se vendía, y de paso, ¿sabe algo interesante? En el tiempo literal, por así decirlo, de que estaba esta ley vigente, la persona que no podía, que se vendía, estaba en el año del jubileo. El jubileo era el año de la alegría. ¿Por qué? Porque todo aquel que se había vendido en el año del jubileo quedaba libre. Ahora él podía tomar su posición de nuevo. Usted puede seguir leyendo ahí nada más en Levítico 25 y se va a dar cuenta de lo que le estoy contando, ¿no? La persona que se había vendido, ahora en el jubileo, quedaba libre de tener que pagar, ¿verdad?, ese precio. Ahora, obviamente, esa parte no se aplicaría en la vida espiritual de que, bueno, si usted no paga el precio, no se preocupe que más adelante se va a quitar. No. La diferencia con el pecado es que el pecado no se quita. El pecado está allí, porque somos pecadores, tendremos que morir la muerte eterna, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Entonces, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta dice, por ley, el que se vendía solo un pariente podía rescatarlo. Cristo se hizo nuestro pariente, nuestro hermano, para poder rescatarnos de la ley que exige la muerte. ¿Okay? Esa es la respuesta para esta pregunta, mis hermanos. Entonces, esperamos que haya quedado claro. Recuerde, hermano, que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda que le quede, porque de pronto yo sé que voy un poco rápido. A veces la gente me dice que no me entienden. lo que dice, hable más despacio, por favor.
Es que hay mucho que decir, ¿verdad? Pero mis hermanos, esperamos en el Señor, ¿verdad? Si tiene alguna duda, algo que de repente parece como que no entendió muy bien o que me fui por otro lado que no tenía que decir algo, aclaremos los puntos. Estamos aquí, hermanos, humildemente para aceptar también de parte suya si tiene alguna opinión diferente o tiene alguna enseñanza diferente. ¿Ok? El problema, tal vez, que encontramos aquí entre todo esto con Cristo Jesús y de paso, ahí viene una controversia bien fuerte que existe hoy por hoy dentro de la iglesia adventista. Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de pecar o después de pecar. Hay una controversia bien fuerte. No, pues sí vino, no, pues no vino, no, pues sí vino. Se lo voy a poner de una forma más sencilla y más fácil, miren. De hecho, la hermana White dice que él vino con nuestra naturaleza pecaminosa. Es que Jesús vino con la naturaleza de cuando Cristo Jesús ya en pecado, por así decirlo, ¿no? Pero sin pecar. Y se hizo pecador por nosotros. Al que nunca pecó, dice la palabra de Dios, se hizo pecador por nosotros, ¿no? Dios lo hizo pecador y cargó sobre él los pecados de nosotros. O sea, él nunca pecó, pero cargó nuestros pecados, ¿no? Entonces, se lo voy a poner de otra manera. Porque dice, no, pero es que Jesús era perfecto, Jesús era Dios. Entonces no podía haber venido con naturaleza pecaminosa. Se lo pongo bien fácil, de esta manera. Jesús era padre de David y también hijo de David. Linaje de Abraham, linaje de David. Entonces, Jesús era hijo de David, pero a la vez también padre de David. ¿Cierto? Bueno, Jesús es padre de Abraham, padre de David, se le quiere llamar así, antes de pecar. Pero Jesús es hijo de David, linaje de Abraham, después de pecar. O al estar aquí en la tierra, por así decirlo, ¿no? Mejor dicho, estando aquí en la tierra. Cuando Él viene y nace de una mujer, nace ya, por así decirlo, vamos a ponerle con esa naturaleza pecaminosa, pero sin nunca haber pecado. O sea, en otras palabras, Jesús vino a ponernos la muestra dentro del pecado de que sí podemos vencer el pecado. Yo sé, hermanos, que eso es un tema bastante complicado y que vuelta para aquí, vuelta para allá, y de repente, pero sí, pero no. Como le digo otra vez, piensa nada más, Jesús fue, y Él dijo allí, yo antes de que Abraham existiera, yo existía. O sea, yo soy padre de Abraham, pero a la vez soy simiente de Abraham. ¿Cómo está eso? Muy sencillo. Antes de que Jesús viniese al mundo a nacer de María, Jesús era el padre de Abraham. Pero una vez que Jesús nace de la Virgen María, cuando era virgen todavía, Jesús ahora es linaje o es hijo de Abraham. En otras palabras, antes era Dios y ahora se ha hecho un ser humano. Pero por supuesto, sin dejar su divinidad en totalidad. Él renunció a su divinidad para poder estar aquí en la tierra como un ser humano, con las mismas tentaciones, con las mismas tendencias, pero venciendo en todo, por supuesto. Claro, Jesús venció y Él ha venido a darnos la muestra de que sí se puede vencer al pecado, mis hermanos. Por eso es importante que entendamos, sí se puede vencer el pecado. Jesús lo venció. Imagínense que Jesús sea nuestro ejemplo y si Jesús era Dios, nada más Dios, imposible poder tener ese ejemplo para nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Así es que ese es uno de los detalles, mis hermanitos. Bien, vamos adelante en la parte del martes ahora, el pacto del Sinaí. Si bien quizá no tengas tiempo de buscar todos los versículos que se enumeran a continuación, concéntrate en la secuencia de eventos. Ahí hay 8 puntos, 8 versículos, mis hermanos, que vamos a leer solamente los eventos aquí, obviamente, por falta de tiempo. Pero sería bueno que usted le dé una buena leída, mis hermanos, en cada uno de los puntos, ¿no? El por qué se dice esto. Aunque aquí está delineado ya de lo que habla cada versículo, ¿no? O cada cita bíblica que aparece aquí. Número 1, la llegada y el acontecimiento de Israel en el Sinaí, después de que el Señor lo libró. Llegan al Sinaí, ¿verdad? Ahora, llegan allí con un propósito especial también. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a ver. Eso se encuentra en Éxodo 19, 1 al 2, y luego Éxodo 19, del 3 al 6, la propuesta de Dios de un pacto con Israel. Dios le propone matrimonio a su pueblo, a Israel. Recuerde, matrimonio espiritual. ¿Ok? Número 3, la respuesta de aceptación del pacto por parte de Israel. Ahí la tenemos en Éxodo 19, 7 y 8. Ellos dicen, aceptamos. Sí, aceptamos. Número 4, preparativos para recibir el pacto formalmente. Ahí lo tenemos en Éxodo 19, 9 al 25. ¿Ok? Dios propone casarse con Israel. Israel acepta
Ahora esos son los preparativos para la boda. Qué interesante, ¿verdad? Número 5. Proclamación de los 10 mandamientos en Éxodo 20 del 1 al 17. Ahí Dios dice, ok, vamos a casarnos. Estas son las reglas que hay que seguir. Ahora como esposos espirituales, este es mi pacto con ustedes. Ustedes tienen que guardar los mandamientos. Y no que en el Sinaí hubiese escrito Dios por primera vez los mandamientos. Esos mandamientos ya existían desde el cielo. Desde mucho antes que existiera la humanidad, por cierto. Ya existían esos mandamientos. ¿Ok? Dice el versículo, el punto número 6. Moisés como mediador del pacto. Ahí lo podemos encontrar en Éxodo 20 del 18 al 21. Luego, número 7, se detallan los principios del pacto, según Éxodo 20, del 22 al capítulo 23 y versículo 22. Número 8, ratificación del pacto, Éxodo 24, del 1 al 18, o sea, todo el 24, ¿no? Entonces, mis hermanos, en Éxodo 24, 3, tenemos algo bien interesante que quiero leerlo aquí. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. Note lo que el pueblo respondió. Y eso es algo bien importante. Cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, nos comprometemos. En el matrimonio, hermanos, cuando de repente me toca casar a una parejita y hacemos los votos matrimoniales, ¿no? Haga de cuenta que es el voto matrimonial del pueblo de Dios y entre Dios, ¿no? Uno les pregunta, ¿no? ¿Prometes estar en las buenas y en las malas? En riqueza y en pobreza. Entonces la persona dice, I do, o sí acepto. Sí acepto. Bueno, aquí cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho, dijo el pueblo de Dios. Y prometes, y hacemos varios votos, ¿no? para la pareja, ¿no? Entonces, una vez que él dijo que sí, ella dijo que sí, los dos se han comprometido ahora, y ahora los declaramos marido y mujer, ¿verdad? En un pacto que han hecho, en un compromiso que han hecho entre ellos mismos, ¿verdad? Como pareja. Qué hermoso ver que la pareja o el matrimonio, mis hermanos, es una simbología de lo que Dios ha hecho con su pueblo y la forma como Él nos mira también a nosotros, ¿verdad? Porque así como Jesús amó a la iglesia, como su esposa, como su novia, y dio su vida por ella, el marido también debe de amar a su esposa y dar su vida por ella, ¿verdad? Oh, eso es interesante. Bueno, vamos a entrar en puntos ahora de matrimonio y todo lo demás y consejería matrimonial, porque entonces aquí nos queda otra hora más. Pero mis hermanos, en el Sinaí, Dios contrajo matrimonio con su pueblo y el pacto estipulaba los detalles de los compromisos por ambas partes. Y el compromiso que hizo el pueblo de Dios, cumpliremos las leyes, cumpliremos todo lo que Dios dijo. Así es que, ¿qué sucedió ahí en adelante? Bueno, tristemente, el pueblo de Dios falló. Igual que desafortunadamente y tristemente, en un matrimonio, mis hermanos, cuando se han hecho ese pacto en el altar con la pareja, puede ser que él le falle a ella, ¿verdad? Y se mete en adulterio. O que ella también se meta en adulterio, o que falle en alguna u otra forma, ¿no? Se dice y se comprometen las personas. Hasta que la muerte los separe, en las buenas y en las malas, en riqueza y en pobreza, en enfermedad y en salud, estaremos juntos y unidos y nos ayudaremos unos a otros, ¿verdad? Y de repente, ¿qué pasa? Uno de ellos se enferma grave, y la otra persona ¡pum!, sale corriendo, ¿no? ¿Dónde quedó esa promesa que hizo? El viento se la llevó. De pronto, el pueblo de Dios hizo algo parecido. Vamos a mirar a continuación. Al pie de la página y el martes. ¿Por qué era necesario un pacto entre Dios y el pueblo de Israel? Ver Deuteronomios 29 del 10 al 13. Dice, observa nuevamente el aspecto relacional del pacto. Dice la cita bíblica aquí, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová, vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, o sea, los líderes, ¿no? Vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y los extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para entrar en el pacto de Jehová. Note, están todos presentes, todo el pueblo estaba presente delante de Jehová, tu Dios, que bajo juramento Jehová, tu Dios, concierta hoy contigo, para confirmar hoy con su pueblo y para que Él sea tu Dios, de la manera que te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. O sea, en otras palabras, aquí está diciendo Dios, mira, aquí está el I do, ¿verdad? De la boda, ¿no? El sí acepto, ¿verdad? Estoy de acuerdo.
Aquí está diciendo Dios, ya está, todo el mundo está presente, todo el mundo está delante de Jehová. ¿Qué estaba pasando aquí? Estaba la ceremonia, ¿verdad?, matrimonial entre Dios y su pueblo. Qué hermoso, ¿verdad? Hermanos, un acuerdo de fidelidad por ambas partes y de unidad igualmente. Eso fue lo que estaba mirando aquí. Dios prometió ser Dios de todo el que guardara y aceptara ese pacto. Dios les dijo que si ustedes guardan mi pacto, aquí los convenios, vamos a seguir adelante. Lo mismo que en un matrimonio, cuando se prometen fidelidad uno al otro. Y si uno falla, entonces no se sorprenda si la otra persona, la otra parte, decide divorciarse. Que tristemente, hoy por hoy, es algo menos del diario vivir, desafortunadamente, ¿no? De cada 3 matrimonios, 2 se divorcian, imagínense nomás. Eso es en una estadística general, ¿ok? No hablo solamente del mundo cristiano, no está hablando de todo el mundo en general. El miércoles, mis hermanos, dice Dios e Israel. Dice, lee Éxodo 19, 5 y 6, citado anteriormente, bueno, que ahí está en la lección anteriormente, ¿no? ¿Cómo entiendes lo que el Señor está diciendo en el contexto de la salvación por fe? El mandato de obedecer al Señor anula de alguna manera el concepto de salvación por gracia. ¿Cómo te ayudan los siguientes pasajes a entender la respuesta? Vamos a ir en Romanos 3, 19 al 24, 6, 1 y luego 6, 1 y 2, y luego el capítulo 7 y el versículo 7 de Romanos, y luego Apocalipsis 14, 12. Pero el Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Si escuchamos la voz de Dios y le obedecemos, seremos una nación santa. Una nación santa, una nación apartada, con un propósito especial. Y lo especial es de llevar la salvación a todo el mundo, ¿verdad? Hermanos, Dios nos invita a guardar su pacto y ser un pueblo fiel, obedeciendo sus mandamientos. Ahora vamos a mirar las otras citas bíblicas de Romanos 3, 19 al 20. Y recuerden, mis hermanos, que la cita aquí, una vez más, la repito, Romanos 3, 19 al 20, por si la letra es muy pequeña, que usted la puede mirar en su Biblia, ¿sí? Romanos 3, 19 y 20 dice así, bueno, hasta 24, mejor dicho. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, hablando de Dios, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley, Dios, ese pacto que hizo con Israel, aquí están mis reglas. Con estas reglas se van a dar cuenta ustedes si me han fallado o no. Sencillito. Si ustedes no guardan los mandamientos, han fallado. Han fallado a este pacto que estamos haciendo entre nosotros, ¿no? 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y son justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquel hermano nuestro que vino a rescatarnos, ¿verdad? A rescatarnos del pecado. Mis hermanos, qué hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué fácil de entender. No entiendo por qué tanta gente de repente agarra sus textos y les da tanta vuelta, ¿no? Y eso nomás para eliminar la ley de Dios. Imagínense, para eliminar el I do, el pacto, el compromiso que Dios ha hecho con su pueblo. Por eso es importante que entendamos que el compromiso que Dios hizo con su pueblo, esa santa ley, es con su pueblo. Si alguien rechaza esa ley, no es parte del compromiso, mejor dicho, elimina el compromiso que Dios ha hecho con su pueblo. Y dice, no, yo elimino la ley, entonces me divorcio de Jehová, aunque diga que está casado, ¿verdad? La ley condena al que está bajo la ley, mis hermanos, o sea, al que está en pecado. Aunque la ley no nos salva, debemos guardarla para no vivir en pecado. Y así engrandecemos la gracia redentora de Cristo y nuestra salvación por fe en Él, o sea, en Cristo Jesús. Ahora miramos Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Si la ley ya nos salvó, si Jesús ya murió por el pecado, mis hermanos, ¿por qué vamos a seguir en pecado? Y una persona dice que la ley ya no tenemos que guardarla, porque se eliminó supuestamente. Entonces quiere decir que usted puede hacer lo que la ley dice que no se debe de hacer. Y aunque la gente, por supuesto, nunca va a aceptar el matar, el adulterar y todo lo demás, pero la ley dice, no cometas adulterio, no matarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si la ley fue eliminada en la cruz, entonces ahora aquí, mis hermanos, nosotros tendremos un grave problema, ¿verdad? Mis hermanos, de repente el ser humano nos gusta buscarle ahí problemas donde no existen, ¿no? Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, la ley te está diciendo claramente lo que sí y lo que no, ¿verdad? Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, aquí en el tiempo del fin, aquí está el verdadero pueblo de Dios, los que guardan la ley de Dios y guardan la doctrina de Jesucristo. Lo hemos explicado ya muchas veces este texto, ¿verdad? Esa fe de Jesús es la doctrina de Jesucristo. No es la fe en que Dios me va a salvar, en que Dios me va a sanar, en que Dios me va a cuidar. Esa fe que habla aquí, la fe de Jesús, es precisamente la doctrina de Jesucristo, ¿ok? Ahora, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, la ley nos muestra lo que no debemos hacer. El verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin guardará la santa ley de Dios y la doctrina de Cristo. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad, mis hermanos? Qué hermoso. Al pie de la página y el miércoles dice, ¿en qué medida nuestra experiencia personal con el Señor debe reflejar ese mismo principio que vemos aquí en el estudio de hoy? Bueno, mis hermanos, muy sencillo. Nuestra experiencia personal con Cristo mostrará lo cerca que estamos de Él. Entre más cerca, más fieles seremos a su santa ley. Por eso, si somos pecadores, estamos lejos de Dios. Entre más lejos de Dios, más pecadores seremos. Y entonces infringiremos la ley. Cometeremos el adulterio, la mentira, el robo, lo que sea, ¿no? Entre más lejos estemos de Dios, ahí la ley ahora comienza a verse en nosotros, ¿no? Lo que no debemos de hacer, ahora lo hacemos porque estamos lejos de Dios. ¿Okay? Vamos a la parte del jueves. Promesas, promesas. Lea los siguientes versículos. ¿Qué percepción nos dan sobre la respuesta de Israel al pacto? Romanos 9, 31 y 32, Romanos 10, 3 y Hebreos 4, 1 y 2. Dice la palabra es así, Romanos 9, 31 y 32. Mira, Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice el versículo 32. Porque iban tras ella por fe, porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. En otras palabras, ellos pensaban que obedeciendo esa ley que Dios les dio a ellos en el Sinaí, se podrían salvar. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo que es Cristo Jesús. Porque Jesús viene y dice, no, están equivocados. Esa no es la forma de salvarse. Yo soy la salvación, dice Cristo Jesús. Entonces, ellos, no, por la ley nos vamos a salvar. Entonces, Jesús llegó a ser una piedra de tropiezo para ellos, ¿no? Porque no aceptaron a Jesús. De esa forma es una piedra de tropiezo, ¿sí? Romanos 10, 3 y 4 dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? En otras palabras, queremos salvarnos por nuestra propia fuerza, por lo que estamos haciendo. Por eso es triste cuando una persona dice, yo no voy a la iglesia, yo soy una buena persona, de seguro de igual manera yo voy al cielo, porque yo no hago nada malo, yo no le hago daño a nadie, no hablo malas palabras, ayudo de pronto con limosnas o con algo, ¿verdad? A los necesitados. Entonces, yo pienso que Dios me va a ver bien y voy a entrar al cielo. Bueno, eso es tratar de salvaros con nuestra propia justicia. Recuerden, la justicia de Dios está en Cristo Jesús, por fe y por gracia en Cristo Jesús solamente, ¿sí? Hebreos 4, 1 y 2 dice, temamos, pues, no sé qué, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Note lo que dice aquí. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Leo de nuevo el versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
En otras palabras, mis hermanos, parafraseando un poquito este texto, necesitamos nosotros mantenernos todavía ahí luchando, sabiendo que la promesa ahí puede estar todavía disponible para nosotros. Pero, mis hermanos, necesitamos permitir que sea Jesús el que nos dé, ¿verdad?, esa esperanza y esa promesa, ¿verdad? Y también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, en otras palabras, necesitamos guardar la ley de Dios, pero con nuestra fe puesta en Cristo Jesús. ¿Sí? Y por nuestra fe puesta en Cristo Jesús y por su gracia, puesto que Él ya nos salvó y por amor a Él, guardamos la ley. En ningún momento la ley de Dios nos va a salvar. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero, mis hermanos, necesitamos guardar la ley de Dios. O sea, el que guarda la ley de Dios está mostrando que por fe y por la gracia en Cristo Jesús es salvo. De esa forma lo podemos entender un poquito mejor, ¿verdad? Aquí, mis hermanos, el pueblo de Israel se esforzaron mucho por guardar la ley, creyendo que así se salvarían y olvidaron que la fe y que por gracia somos salvos, al punto que desobedecieron y se perdieron. No todos, pero muchos de ellos, ¿verdad? Ok, otra pregunta ahí en la parte del jueves. Dice, sin embargo, aunque la Biblia enfatiza las obras vez tras vez, ¿por qué no pueden hacernos aceptables a la vista de Dios? Y ahora vamos a mirar aquí en Isaías 53, 6 y 64, 6 y Romanos 3, 23, ¿verdad? Dice Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted y yo somos pecadores. Somos pecadores. Pero Jehová puso en Cristo Jesús todos nuestros pecados. Hermanos, si eso no es suficiente motivo para acercarnos a Jesús con un corazón contrito y esperar con fe por su gracia redentora, no sabría qué más decir para poder tener la salvación. Isaías 64, 6 dice, pues todos nosotros no somos como una cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea, somos pecadores, mis hermanos. Somos pecadores. Ahora, esa no es ninguna excusa para decir, bueno, pues ni modo, soy pecador, pues hay que seguir pecando, ¿no? No, recuerde que Jesús es nuestro ejemplo y Jesús vino a poner la muestra de que sí podemos ser perfectos en su amor. La perfección nuestra, mis hermanos, no es nuestra perfección, es la de Cristo Jesús de paso. ¿Ok? Porque entonces pueden decir, entonces tú no eres pecador. Sí, soy pecador, mis hermanos. Pero la perfección mía es la perfección de Cristo Jesús. Porque yo acepto, en este caso, la salvación de Cristo Jesús y acepto su sacrificio por mí. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, mis hermanos. Y no hay nadie que pueda hacer nada para poder entrar al cielo por su propia cuenta, ¿sí? Entonces, la respuesta para esta pregunta aquí del jueves, todos somos pecadores y no hay nada que podamos hacer para remediar esa enfermedad en nosotros, mis hermanos. Solo la sangre redentora de Cristo puede salvarnos, puede redimirnos, puede rescatarnos, recuerda, como nuestro familiar. Jesús vino a hacerse pecador, a hacerse un ser humano igual que usted y yo, para poder rescatarnos. Creo que entendemos esa parte que Jesús vino a hacerse nuestro hermano, así como estamos nosotros igual, para poder salvarnos del pecado. O sea, Jesús tuvo que venir a tener su naturaleza pecaminosa para poder salvarnos del pecado. No podría de otra manera rescatarnos del pecado. Él tiene que hacerse igual que nosotros, ¿sí? Y de esa forma podemos entender ese gran controversia que hay, ¿no? entre Jesús, que si no, que si sí, que si era, que si no era. Bueno, ponte aparte, ¿no? Vamos adelante, mis hermanos, al pie de la página. Y el jueves dice, lee con atención Romanos 10:3. Especialmente la última parte. ¿A qué se refiere Pablo allí? ¿Qué pasa con quienes buscan imponer su propia justicia? ¿Por qué ese intento conduce inevitablemente al pecado, la injusticia y la rebelión? Fíjate en nuestra vida. ¿No corremos el mismo peligro de hacer lo mismo? Bien, mis hermanos, yo puse también aquí el versículo 4, ¿no? Dice Romanos 10:3 y luego el 4 que lo agregamos ahí nosotros. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. De la justicia de Dios que es a través de Cristo Jesús. ¿Y por qué? Pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
¿Cómo que la ley, el fin de la ley es Cristo? Entonces, ya ve que sí, la ley tiene el fin Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí la ley termina en Cristo Jesús, entonces ya no tenemos que guardar la ley, porque el fin de la ley fue Cristo. Por supuesto, la ley, hermanos, nos está, vamos a ponerle de esa manera singular. Y perdona la ilustración que voy a utilizar. La ley nos está persiguiendo, nos está correteando para matarnos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces la ley va detrás de nosotros siempre buscando, acusándonos. Tienes que morir, tienes que morir. Recuerde que detrás de la ley, el acusador es Satanás, que quiere destruirnos, quiere matarnos. Entonces, el pecado, que es la infracción de la ley, es Satanás tratando de destruirnos a nosotros. Entonces, la ley nos está correteando, por así decirlo, para matarnos. Porque la ley exige la muerte. Entonces, la ley está vigente como acusador o como acusadora para usted y para mí. Mientras de que usted y yo no pidamos perdón de todo corazón a Cristo Jesús. Y digo de todo corazón porque puede que de pronto hay una persona que muy por encimita pide perdón, no teniendo, ¿verdad?, el arrepentimiento genuino en su corazón. Entonces, si genuinamente nos acercamos a Cristo Jesús y pedimos perdón, entonces la ley termina. La ley ya no puede corretearte para matarte o para exigir que tú mueras. ¿Sí me entiende? Entonces, el fin de la ley es Cristo, porque Jesús nos ha rescatado de la ley, nos ha rescatado de las garras de la ley, de lo que la ley exige, de esas exigencias, porque ahora Jesús ha muerto por ti y por mí. En Jesús somos limpios, en otras palabras, por así decirlo, ¿no? Pues en Jesús somos limpios de pecado y la ley ya no puede hacer nada en contra nuestra. Está un poco más claro así, ¿verdad? Mis hermanos, la justicia de Cristo Jesús se acredita a nosotros y ahí ya no tendríamos ningún problema estar frente a la ley, porque la ley ya no puede decirnos nada, como la ley no puede decir nada a Cristo Jesús, ¿cierto? Hermanos, la respuesta para esta pregunta aquí del jueves, personal, la justicia de Dios se muestra en Cristo. Si intentamos justificarnos por nuestras obras, jamás lo lograremos y estaremos totalmente perdidos, la muerte que exige la ley. Cristo ya lo pagó, por eso la ley termina en Cristo. La ley no puede exigirle a Cristo nada, pues Él pagó, mejor dicho, el total. ¿Sí? Jesús ya pagó con todo, ¿okay? Hasta con intereses si quiere ponerle ahí, no importa, ¿no? Entonces, entramos a tres preguntas que hay en el viernes, mis hermanos, para ir terminando ya. Dice la primera pregunta que aparece ahí: ¿de qué manera se diseñó la relación de pacto para preservar las libertades físicas y espirituales de Israel? Dice ver Levíticos 26 del 3 al 13, comparar con Deuteronomios 28 del 1 al 15. No lo vamos a leer todos los textos bíblicos, solamente unos textos que son bien importantes, mis hermanos, que quiero que usted analice un poquito aquí. La fidelidad que Dios espera de su pueblo y también la recompensa que hay de paso. Dice Levíticos 26, 3 y 4. Si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra. O sea, si guardamos la ley de Dios y obedecemos la ley de Dios, yo os enviaré las lluvias a su tiempo, y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Si obedecemos a los mandamientos de Dios, Dios promete enviar las lluvias a tiempo y en nuestra casa todo estará bien, en otras palabras. Ahora, dice en Deuteronomios 28 algo parecido. Esta cita está un poquito más larga y vuelvo a repetir, voy a dar las citas aquí para que usted vea lo que yo estoy leyendo, ¿sí? Deuteronomios 28, 1 y 2 y 28, 6 y luego el 28 del 12 al 14. Vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones, si escuchas la voz de Jehová, tu Dios. Si escuchamos la voz de Jehová y hacemos lo que Él nos ha pedido, todas las bendiciones de Dios se cumplirán en su pueblo fiel. Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. Por eso que estamos ahí constantemente mandando mensajitos de fe y esperanza de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Ahora, note lo que dice el 28, 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Las palabras, como dijo el salmista, Dios cuidará tu entrada y tu salida. Y esa es una bendición de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. 28, 12 al 14. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos.
prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Nota lo que está diciendo aquí. Si tú guardas los mandamientos de Dios, Dios enviará la lluvia una vez más a tiempo, ¿verdad? Versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo. O sea, tú eres algo especial, mis hermanos. Es algo bien importante que necesitamos entender como hijos de Dios. Somos importantes y Dios dice, estarás siempre encima, no por debajo. Ahora, eso no es, mis hermanos, para que no nos sentamos más importantes que los demás. Porque con humildad necesitamos buscar la salvación de las demás personas, ¿verdad? ¿Cierto? Pero, mis hermanos, Dios dice, tú eres tan importante que estarás por encima de los demás. En el sentido espiritual, ¿ok? Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente, nunca de abajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios. Otra vez, la obediencia a los mandamientos de Jehová tu Dios hará la diferencia. Que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples, y no te aparta de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. En otras palabras, si te mantienes firme en el camino de Jehová, que son los mandamientos de Dios que te llevan a Cristo Jesús, Dios dará y derramará todas sus bendiciones en tu vida, mi hermano y mi hermana. No te preocupes si de pronto las cosas andan un poquito mal en tu hogar, o en tu familia, en tu salud, o lo que sea. Recuerda que este mundo es pasajero. La bendición más grande de Jehová y su pacto eterno es la salvación. Recuerda que todo esto que tenemos a nuestro alrededor, lo literal, lo físico, la enfermedad, lo que sea, pronto van a terminar. Porque entonces entraremos en el pacto eterno de Cristo Jesús, que es la vida eterna, y allí jamás tendremos sufrimiento, ¿verdad? La respuesta que hemos puesto aquí en la número 1, mis hermanos, si somos fieles y guardamos el pacto de ser obedientes a la voz de Dios, tendremos las bendiciones y cuidado de nuestro Padre Celestial en todo momento. Pregunta número 2. Vuelve a leer Éxodo 19, 5 y 6. Fíjate que el Señor hace esta declaración. Mía es toda la tierra. ¿Por qué diría eso? Especialmente en este contexto, al intentar establecer un pacto con otros. ¿Cómo encaja aquí nuestra comprensión del sábado y lo que significa? Muy bien, leemos bien rapidito aquí una vez más. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mis hermanos, bien sencillo. El que guarde, mejor dicho, su pacto, establecerá ante el mundo el monumento de la creación. O sea, aquella persona que guarda el pacto de Jehová, establece ante el mundo el monumento de la creación de esta tierra, que le pertenece solamente a Jehová. El verdadero pueblo de Dios siempre guardará el santo sábado. El verdadero pueblo de Dios, la persona que se diga ser un verdadero hijo de Dios, siempre va a guardar los 10 mandamientos. Que de paso es el carácter de Dios. Los 10 mandamientos, mis hermanos, es algo que es santo, es eterno, es bueno y es eterno. La santa ley de Dios. Así es que, ¿cómo vas a eliminar la ley de verdad? Ese pacto que hizo con Israel ahí en el Sinaí. Qué interesante, ¿cierto? Pregunta número 3. Para terminar, mis hermanos, nosotros entendemos que nuestros pecados son perdonados solo por la gracia de Dios. ¿Cómo entendemos el papel de la gracia de Dios al permitirnos vivir una vida de fe y obediencia? Muy bien. Hermanos, no obedecemos la santa ley para salvarnos. Eso está claro, ¿verdad? Por amor obedecemos la ley que nos protege del pecado. Porque Dios nos ha perdonado, porque nos ha salvado, obedecemos su santa ley. O sea, nadie obedece la santa ley de Dios para salvarse, que fue lo que hizo el pueblo judío de paso, el pueblo de Israel, y fallaron. Hoy sabemos que espiritualmente tenemos que ser fieles hijos de Dios, ¿verdad? Y que tenemos que guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque somos salvos. O sea, el hecho de que Jesús te haya perdonado ya, hace que tú ahora por agradecimiento te acerques a Dios y que guardes sus mandamientos, ¿verdad? Guardamos la ley de Dios porque Jesús nos salvó y por amor a Él. No guardamos la ley de Dios para ver si Dios mira eso y nos salva porque estamos guardando la ley de Dios. En otras palabras, usted no va al sábado para salvarse. Porque el sábado ni la ley de Dios jamás va a salvar a nadie. Que es el problema que ha tenido el ser humano. Piensa que con los méritos que está haciendo, bueno, voy a la iglesia para ver si Dios mira esto y ahí me puede salvar, ¿verdad? Haciendo un esfuerzo de levantarnos a las 9 de la madrugada del sábado para llegar a las 11 a la iglesia, ¿verdad? Un esfuerzo que hicimos de levantarnos a esa hora para poder llegar a la iglesia y a ver si Dios toma eso en consideración para que me salve. Así no funciona la cosa, mis hermanos. O estamos bien comprometidos con Dios
o no estamos? ¿Estamos bien, tomados de la mano de Cristo Jesús? ¿O andamos cada quien por su lado, como diría Isaías, ¿no? Cada quien se descarría como oveja cada quien por su camino, ¿verdad? Por donde mejor le plazca. Mis hermanos, Cristo Jesús viene muy pronto, ¿ok? Y voy a leer aquí 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, mis hermanos. Por eso es que Jesús está esperando que tú y tu familia se acerquen. Mi hermano y mi hermana, tu amigo y servidor Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres y te recuerda siempre, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte de ese maravilloso pueblo que verá a Dios venir en gloria y majestad. Dios te bendiga, hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza, preparando